preciosa clase sobre el ministerio del Espíritu Santo a través de la historia, a través de la Biblia, de la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, y realmente fue muy edificante para nosotros. De modo que, hermano Guillermo Green, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Vamos a subir la pizarra. Mira. Tal vez un poco más atrás. ¿No pueden ver? Yo soy de la vieja escuela todavía de pizarras. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gran placer estar con ustedes. Había escuchado de la iglesia San Marcos. Hoy tengo el privilegio de venir. Así que reciban saludos también de sus hermanos en Costa Rica. Yo soy pastor, entre otras cosas. Los hermanos de Costa Rica, la Iglesia Presbiteriana Reformada de Costa Rica, envían sus saludos cariñosos también. Así que les saludamos en el Señor. Soy casado, tengo 4 hijos y 2 nietecitas. Vivo con mi esposa en Costa Rica hace casi 29 años. Soy originalmente de California. Y estamos sirviendo al Señor tanto en la iglesia, el trabajo de la iglesia, como secretario ejecutivo de una confraternidad, una red de iglesias presbiterianas y reformadas a nivel de Latinoamérica desde 1997. Y Dios pues ha hecho una obra bonita, linda, uniendo a muchos hermanos de un mismo sentir, de una misma fe. Esperamos que otros de Ecuador se nos unan, porque hay trabajo que hacer. La unión hace la fuerza, también en el reino de Dios. Y pues yo espero que Dios los bendiga aquí también y que de una forma u otra podamos servir al reino de Dios, edificar y ser edificados mutuamente. Me pidieron hablar en esta noche acerca de los desafíos que enfrentan las iglesias reformadas en el siglo en que vivimos. Y es un buen tema. Agradezco esta invitación. Y vamos a hablar de algunos de los desafíos, hermanos. No todos, porque nos falta tiempo y no los conozco todos. Pero vamos a hablar de desafíos que enfrentan las iglesias reformadas en nuestro mundo y en nuestros países. Todos estamos conscientes que las iglesias reformadas en el siglo XVI nacen en medio de conflicto. Dios muchas veces permite el conflicto para que se defina la fe. Podemos pensar en los primeros siglos. Hubo conflicto, mataban a los cristianos, tenían que forjar su fe en medio de persecución. Luego surgían herejías, montanismo, arrianismo, etcétera. Y los grandes credos, el credo de Nicea, credo de Constantinopla, credo de Atanasio, nace en medio de conflicto doctrinal, conflicto teológico, conflicto eclesiástico. No sé si está muy duro. ¿Está muy duro? ¿Está bien? Bueno, que no me gusta escucharme a mí mismo mucho. Las iglesias reformadas en el siglo XVI también nacen en medio de conflicto. Y este conflicto se libró en 3 áreas. En la teología, en el área eclesiástica, eclesial, y en el área social. El tiempo del siglo XVI
había llevado Dios, por su providencia, había llevado las cosas a un clímax cuando los muchos hombres y mujeres tuvieron que definirse ante Dios y ante su palabra. Y el conflicto, por decirlo así, se libró por lo menos en estos tres niveles: a nivel teológico, eclesiástico y también social. Ahora, para que nosotros comprendamos nuestro lugar en el mundo hoy, primero siento la necesidad de que hagamos un repaso breve de cómo las primeras iglesias reformadas confrontaron los desafíos principales a la fe y a la palabra de Dios. Porque si no sabemos de dónde vinimos, tampoco sabemos hacia dónde vamos. Entonces quisiera tocar estos tres temas muy brevemente, y perdonen lo superficial, que por falta de tiempo obviamente se necesita hacer. Pero en cuanto a lo teológico, primero, los reformados enfrentaron básicamente, era más, pero vamos a enfocar en dos: el catolicismo romano en primer lugar. Ahora, el catolicismo romano se había venido cambiando desde los tiempos primitivos, de modo que Dios era un Dios lejos, ¿no? La iglesia había desarrollado una jerarquía, supuestamente una jerarquía espiritual, donde Jesucristo en el cielo pasaba la batuta al Papa, quien pasaba la batuta a los arzobispos, a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, y el laicado, la población general, iba a esa jerarquía esperando gracia desde el trono de Dios, mediada a través de la jerarquía. Y junto con la jerarquía va el sacramentalismo. El sacramentalismo, y se acuerda de la frase clave del catolicismo: cómo operaban los sacramentos, ex opere, ¿recuerdan? Operato, que quiere decir en la operación operado, en la operación del sacramento, en la entrega del sacramento, pues en la comunión solo el Padre comulgaba, pero en el bautismo, por ejemplo, al bautizarse se lavaba el pecado original, y en la comunión gracia era operada. Y se enseña, Trento, que se recibía gracia si solamente no se oponía, ¿verdad? Realmente no hacía falta la fe, con solo hacer presencia se recibía gracia. Entonces, una jerarquía espiritual, un sacramentalismo ex opere operato, y obviamente su concepto de la salvación semipelagiano, un semipelagianismo. ¿Qué es el semipelagianismo? Se acuerda que Pelagio, el siglo IV, había enseñado de que el hombre, Pelagio era un hombre muy moderno, enseñaba que el hombre tiene potencial. Él decía, sí, somos pecadores, pero es por imitación de lo malo. Realmente, intrínsecamente, el hombre es bueno, o por lo menos tiene un potencial para responder a Dios. Yo creo en el hombre, decía Pelagio. Yo creo en el potencial humano. Dios creó al hombre a su imagen, y nosotros podemos obedecer a Dios con las disciplinas, con un poco de ayuda de Dios. Ahora, Agustín replicó que eso no lo enseña la Biblia. Desde que Adán cae en el pecado,
nacemos corruptos, nuestra naturaleza dañada, nuestra naturaleza corrompida. No podemos responder ante Dios, nacemos muertos en delitos y pecados y somos salvos solo por su gracia. Vi el rótulo, la bandera en la entrada, porque por gracia sois salvos. Y las palabras anteriores a ese versículo dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de desobediencia, siguiendo al príncipe de este mundo, por gracia Dios nos tiene que salvar. La posición de Agustín en ese momento triunfó, porque era la posición bíblica. Sin embargo, en los siglos posteriores, una vez más, la Iglesia Católica Romana cae en un semipelagianismo. ¿Por qué semi? Porque la Iglesia siguió afirmando gracia en el bautismo. Dios toma la iniciativa, Dios borra el pecado original. Pero de ahí en adelante el hombre, para salvarse, debe cooperar con la gracia de Dios. Entonces enseñaba la Iglesia Católica Romana, sí, necesaria la gracia, necesaria la fe, pero necesarias las obras. Y su concepto de justificación no era una declaración de Dios, como Pablo dice en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese no era el concepto. El concepto era una justificación progresiva, lo que nosotros llamamos la santificación. La justificación, según Roma, era progresiva y se podía caer o perder la justificación o no alcanzar la justificación según las obras que se hicieran o no se hicieran. Entonces, Roma enseñaba un semipelagianismo. Pero al mismo tiempo de la Reforma había el fanatismo anabautista. El fanatismo anabautista. Eran los precursores de movimientos antiguos como los montanistas, que separaban el espíritu de la palabra. Creían que sí, aquí está la palabra, pero por otro lado el Espíritu Santo también puede obrar y revelar, etc. Y separaron la palabra del Espíritu, de modo que sucedían muchas cosas, como hoy en algunos círculos, después del pentecostalismo y el neopentecostalismo, surge esta misma corriente de separar el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo separado de la palabra. El peor caso fue Thomas Müntzer con el caso de Leiden, donde tomaron la ciudad profetizando que la Nueva Jerusalén iba a descender ahí. Querían hacer una teocracia. Los alemanes tuvieron que ir a la guerra contra los anabautistas y hubo un masacre muy triste, muy terrible. También hubo un triunfalismo espiritual, creían que al tener el bautismo con el Espíritu Santo, algunos podían hasta llegar a no pecar. Y a la vez, lo que podemos llamar un anarquismo, se despreciaba el gobierno terrenal, no rendían lealtad ni obediencia a ningún gobierno terrenal. Hoy los menonitas siguen, no de tanto fanatismo, pero son hijos del anabautismo. Y usted sabe que muchas corrientes menonitas, los Amish, se van en comunas, solos aparte, y realmente su teología dice que no reconocen
ahora tienen por fuerza que vivir en países y cumplir con muchas cosas, pero teológicamente no reconocen lo legítimo del gobierno terrenal. Los reformados entonces están frente a estos movimientos. ¿Y cómo respondieron? Respondieron que Cristo, voy a borrar, entonces respondieron los reformados diciendo, Cristo es cabeza presente, de inmediato, cabeza presente de su iglesia, Jesucristo no necesita de vicarios en la tierra. Jesucristo está presente. No se necesitan ni papas ni profetas, porque Cristo está presente mediante su Espíritu Santo y la palabra, que siempre van juntos. Y ese es otro punto. Cristo está presente mediante el Espíritu y la palabra juntos, de modo que cuando se predica la palabra de Dios, Jesucristo se hace presente. Y también en el sacramento, por medio de la fe, los sacramentos son recibidos. Jesucristo también sella y confirma su gracia para su pueblo. Así que el enfoque reformado fue muy diferente. Fue un retorno a la presencia de Jesucristo en su iglesia. No hacía falta jerarquías, más bien obstruían. Cristo establece su iglesia como una comunidad llamada Cuerpo de Cristo. La iglesia es una comunidad. Recuerde que en la teología católica, la iglesia era la jerarquía. Los laicos iban a la jerarquía, a la iglesia. Pero los reformadores, Martín Lutero, el sacerdocio de todo creyente, Martín Lutero, Juan Calvino y otros recuperan la iglesia como comunidad, cuerpo de Cristo en la tierra, un concepto también diferente de la iglesia. La iglesia es la expresión principal del reino de Cristo y debe organizarse según normas netamente bíblicas. Y esto fue también parte de la lucha de los católicos en contra de los reformados, porque la tradición de la iglesia había elaborado todo un, ¿cómo se llama? Una ley canónica, ¿verdad? Leyes y leyes y leyes para organizar la iglesia. Y los reformadores decían, mire, la Biblia establece las normas y tenemos suficiente luz de la palabra de Dios para organizar la iglesia. También teológicamente resumieron el Evangelio con las 5 solas. ¿Cuáles son las 5 solas? Solo por fe, solo por gracia, solo las escrituras, solo Cristo y soli Deo gloria. Ok, no vamos a hablar de todos, pero estas 5 solas, Roma no las cree, ni los anabautistas, y son parte esencial
de la fe reformada es la fe sola que nos justifica, solo por la gracia de Dios, ninguna obra, solo las escrituras de la norma, ninguna otra profecía, visión, etc. Y a Dios solo toda la gloria. Ahora, unos 60 años después o casi un siglo después de que Lutero comience la Reforma Protestante, surge el semipelagianismo una vez más dentro del seno de las iglesias reformadas, Jacobo Arminio y sus seguidores. Entonces parece que a los reformados les gustaban los cinco puntos, porque tenemos los otros 5 puntos del calvinismo. Bueno, realmente eran 5 puntos de los arminianos. Los arminianos trajeron 5 puntos y los reformados en el sínodo de Dort, una ciudad en Holanda, respondieron con los 5 respuestas. ¿Quién recuerda las 5 respuestas a los arminianos? El primero, la depravación total. No somos parcialmente pecaminosos, sino total, sino que toda área de nuestra naturaleza es contaminada. Segundo punto, para ser salvo debe haber una elección incondicional. Elección incondicional, es decir, incondicional. Es decir, que Dios no prevé nada bueno en nosotros, ni siquiera que Guillermo iba a creer. Dios no me elige con base en que desde el principio del mundo vio que un día Guillermo iba a responder en fe, entonces me elige. Eso no se llama elección, de todas formas. La elección incondicional es que Dios desde el principio del mundo vio que Guillermo nunca se arrepentiría y me elige por su soberana gracia. Es la elección incondicional. En tercer lugar, la expiación definida o limitada. No me gusta limitada, pero elección limitada, la expiación de Cristo, expiación definida o limitada. Es decir, Cristo dijo: conozco a mis ovejas, ellas oyen mi voz, yo doy mi vida por ellas y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando Cristo muere, pone su vida por sus ovejas, y ninguna va al infierno por las cuales Él murió. Las redime. El cuarto, la gracia irresistible. A quien Dios conoció, los llamó. Romanos 8. Y a los que llamó, los justificó. ¿Y qué dice al final? Los glorificó. Pasado. Pablo lo ve como un acontecimiento cumplido. Al que antes conoció, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Aunque estamos aquí todavía sin ser glorificados. A los ojos de Dios, estamos glorificados. Porque la salvación de Dios no es sí y no, sino todas sus promesas son sí y amén en Cristo. Y finalmente, la perseverancia de los santos. Esto es diferente, esta enseñanza, nada más como un paréntesis, es diferente de la enseñanza que hoy se oye: salvo siempre salvo. Esto no es salvo siempre salvo en la manera que a veces se enseña, que levante la mano, haga una oración y tiene su pasaporte al cielo. No, hermano. La perseverancia implica perseverar con paciencia en medio de lucha del pecado y lucha en el mundo.
Y la perseverancia también implica medios. Medios. No es salvo siempre, salvo, no importa lo que pase. Que Dios va a hacer perseverar a los suyos en medio de conflicto, en medio de prueba, en medio de lucha, por medio de los medios que Él ha establecido. ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los medios de la gracia? Son 3. 1, la oración. ¿Cuáles otros medios? Los sacramentos. ¿Y otro? La más prioritaria, la palabra de Dios. Los 3 medios que Dios utiliza para redimir a sus elegidos es la predicación de su palabra, el uso de los sacramentos y la oración. ¿Ok? Entonces, estas fueron la lucha teológica que libraron los reformados frente al fanatismo anabautista, por un lado, y el catolicismo romano, por otro. Enfatizaba la prioridad de Dios en la salvación, la prioridad de la palabra y la unidad del Espíritu Santo con la palabra. No sé si, ¿cuál es la dinámica, hermanos? Después vamos a tener preguntas o ahorita. ¿Desean los papeles ya para estar anotando? Tal vez lo puede repartir porque tal vez ha surgido alguna duda mientras tanto y después vamos a tomar preguntas y comentarios. Ok, eso fue teológicamente. Segundo, en lo eclesiástico. En lo eclesiástico, conflicto librado a nivel del concepto de la iglesia. Ante el jerarquicalismo de la iglesia católica, y también interesantemente, a pesar de que los anabautistas fanáticos, a pesar de que era un movimiento bastante anárquico, siempre en ese tipo de movimiento también hay mini papas. Un católico una vez comentó: ustedes los evangélicos nos critican a los católicos por tener un papa, pero ustedes tienen un papa en cada iglesia, el profeta, el apóstol. Nosotros tenemos un papa, ustedes tienen miles. No dejan de tener razón. Y siempre el fanatismo de este tipo levanta personajes, profetas, iluminados, diciendo que ellos saben la voluntad de Dios, ellos reciben visiones, ellos reciben profecías y todos deben hacerles caso. Básicamente lo mismo que el catolicismo. Aunque Roma diga que el Papa puede hablar infaliblemente ex cátedra, no conozco todavía una pronuncia de un Papa. Bueno, sí, en el tiempo de Bonifacio y Inocente III, sí, ellos se pronunciaban, pero no existía la doctrina todavía de la infalibilidad del Papa. Estaban luchando por ello, pero eso fue hasta Vaticano I. Y los papas nunca dicen, voy a hablar infaliblemente. Nunca lo dicen. Sus bulas no dice esto es infalible. Pero los profetas sí lo dicen. Esa palabra de Dios que estoy recibiendo. Ahora, los reformados dijeron, Dios siempre, estamos hablando de lo eclesiástico, y ellos decían que Dios siempre ha gobernado su pueblo, el gobierno de la iglesia, siempre ha sido por una pluralidad. Una pluralidad. Moisés
nosotros pensamos, Israel, dirigido por Moisés. No. Moisés tenía 70 ancianos que también laboraban con él. David, el rey según corazón de Dios, rey teocrático, líder. David tenía ancianos. Y cuando va a morir, encarga a los ancianos. ¿Se acuerda? Antes de morir, los encarga de su hijo, del templo, de los planes del templo. Después de que muere Salomón y Roboam toma el trono, los ancianos vinieron donde Roboam y dijeron, su padre gobernó con mano dura, pero si usted afloja, ¿se acuerda? Si usted afloja, tendrá el pueblo en tu mano. Y no escuchó Roboam a los ancianos, sino a los jóvenes, y perdió más de la mitad del reino. Siempre ha habido ancianos, menos cuando Jesús pisaba la tierra. Solo hubo 30 años, bueno, menos 3 años, 3 años, cuando la iglesia era una verdadera teocracia con una sola cabeza. Cuando Jesucristo estaba en la tierra. Porque apenas Jesús vuelve al cielo y encontramos las cartas de los apóstoles diciendo, nombren ancianos. Y lo primero que hace Pablo cuando pasa por las ciudades era nombrar ancianos. Lo vemos en Hechos, lo vemos en sus cartas. Él manda a Tito establecer ancianos en cada ciudad, en cada iglesia. Entonces los reformadores respondieron diciendo, la iglesia no es una jerarquía, la iglesia no es un papado, la iglesia tiene una pluralidad, colegio de líderes. Esa es la esencia de la forma en que Dios gobierna. Son elegidos por la congregación, porque toda la iglesia tiene el Espíritu Santo. No son elegidos de la jerarquía, como hacía Roma. Roma escogía a quien ordenaban y a quien asignaban. No, y Calvino, puedes leer Juan Calvino en esto, es enfático de que la iglesia, el pueblo de Dios, deba nombrar, elegir a los oficiales, a los ancianos y diáconos y pastores, porque el Espíritu Santo todos lo tienen. De otro modo es negar la plenitud del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahora Cristo llama a ciertos, no llama a todos a ser anciano, por ejemplo. Él llama a algunos, pero llama a través de la iglesia. Él llama a través de la iglesia. Creemos en un llamado interno y externo. Así hablan los reformados del llamado de Jesucristo. Un llamado interno. Obviamente yo no debo ser pastor si no siento un llamado de Cristo, pero mi llamado debe ser confirmado por el pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo no solo está dentro de mí. Yo podría engañarme a mí mismo. Yo podría estar engañado. De modo que tanto la iglesia como mi sentir interno deben concordar. Puntos fundamentales, un concepto fundamental de la iglesia, a distinción de Roma, que lo decide la jerarquía, y el fanatismo que dice cualquiera se levanta y dice yo soy profeta. El concepto reformado de la iglesia, hermanos, es muy distinto a las otras corrientes. El evangelio tiene más de 3 facetas, pero vamos a destacar y busquemos en 1 de Corintios 15. En 1 de Corintios 15, Pablo destaca la naturaleza del evangelio, que los líderes llamados, debidamente llamados, nombrados, que los líderes deberían transmitir. Dice en 1 de Corintios 15, 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces note por favor, que Pablo se repite varias veces. Yo les dije lo que yo recibí, lo dice varias veces. Yo recibí de Cristo y yo entregué exactamente lo que recibí. Y su salvación, le dice a los corintios, su salvación depende de perseverar, de creer, haber recibido y perseverar en lo que yo entregué. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Y Pablo entonces parece el credo apostólico en resumen. Él hace aquí tenemos rápidamente un resumen del Evangelio. Murió conforme a las Escrituras, sepultado, resucitó al tercer día, apareció a varios, a más de 500, a Jacobo y de último a mí. Entonces, Pablo dice que él, como apóstol, había entregado el Evangelio. Él recibió, él entregó a los corintios que lo recibieron. Así que el Evangelio es recibido. Parece absurdo el punto. Por supuesto, el Evangelio es recibido. Pero no todos piensan así. Algunos piensan que se pueden inventar. Cuántas cosas novedosas. Yo no sé qué ha pasado aquí en Ecuador, pero yo te podría decir muchas cosas que han pasado en Costa Rica que no están aquí. Muchos líderes de la iglesia evangélica no creen que el Evangelio fue recibido por los apóstoles, entregado por medio de su palabra y el testimonio apostólico, y nosotros nuestro único deber es recibir ese Evangelio. Muchos no creen eso. Y siempre que no encontramos espíritu y palabra juntos, se abre la puerta a los inventos humanos. Entonces los reformados dijeron, la iglesia es creación de Dios, la iglesia tiene un liderazgo levantado por Cristo mediante un proceso adecuado, y los líderes deben ser fieles en transmitir lo que fue dado, lo que fue recibido. Vamos a poner aquí transmitido, debe ser transmitido a los que vienen atrás. En 2 de Timoteo, pueden buscar en sus Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 2, 1 y 2. Pablo llama a Timoteo a ser esforzado. ¿En qué sentido? Tú pues, hijo mío, ¿eso soy yo? No. Bueno, que apaguen los celulares. 2 de Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿De qué manera debía esforzarse Timoteo? En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo, inclusive públicamente en las reuniones de líderes, Timoteo había caminado con Pablo, había escuchado sus prédicas. Pablo pone a Timoteo bajo juramento, porque llama a los testigos. Lo que has oído de mí ante testigos, dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pregunta, ¿cuántos niveles de maestros y alumnos tenemos en ese solo versículo? ¿Cuántos niveles, maestros, alumnos, tenemos en ese versículo?
¿Cuál es el premio de contestar bien? No traigo chocolates. ¿Cuántos niveles de enseñanza abarca ese versículo? Ok, el punto va dirigido en este sentido. ¿Cuántos niveles de enseñanza? Pablo le está diciendo a Timoteo que busque hombres idóneos, que encargue unos que enseñen a otros hombres fieles. ¿Cuántos niveles hay? 100 puntos. ¿Quiénes son los 4? Bueno, no son los 4, pero el 4 es correcto. Pablo le dice a Timoteo que busque qué cosa, ¿cómo llama Pablo lo que debería buscar? A hombres fieles, que busque hombres fieles, que ellos deberían enseñar también a otros. Mire, aquí son 4 niveles. Ahora, yo he escrito sobre este pasaje, he hablado sobre este pasaje. Voy a hacer la pregunta antes de hacer una confesión. En su iglesia, ¿cuántos niveles tienen? En su iglesia, ¿cuántos niveles tienen? Usualmente Dios, 2. ¿Cuáles? ¿Cuáles niveles? El predicador y el pueblo. Sí. En mi iglesia tenemos unos 2 o 3. Hago un esfuerzo por discipular a mis ancianos para que ellos se multipliquen también, ¿verdad? Pero le digo una cosa, 4 niveles es difícil. 4 niveles es difícil, pero eso es lo que manda Pablo. Y eso es lo que hacía Pablo hasta que murió. Él entrenaba a Timoteo, que entrenara a hombres fieles, que entrenaban a otros. Y esa es, hermano, el mandato de Dios y lo que los reformó. ¿Por qué pudo crecer tanto la obra reformada cuando estalló en Europa? No porque fuera fácil y todo el mundo estaba haciendo fila en las puertas de las iglesias reformadas. Es porque se dedicaron a la enseñanza, al discipulado, a la instrucción. Nosotros tenemos obras de ese tiempo, hermano. Obras serias de lo que escribieron. Y eso era la institución de la religión cristiana. Fue la enseñanza de Juan Calvino a sus ancianos, a sus copastores, a la iglesia de Ginebra y a Europa. Juan Calvino escribió la institución como manual de instrucción. Nosotros lo vemos tan difícil, eso profundísimo, grandísimo. Era su manual de instrucción. Escribió otras cosas mucho más profundas. Usted puede leer el libro que publica Clear, nuestra casa editora, Predestinación y Providencia. Profundísimo, fortísimo. Eso hay que agarrarse duro para entenderlo bien. La institución para Calvino fue lo común, lo popular. Entonces, tal vez podemos hablar de esto más adelantito cuando hablamos de nuestros propios desafíos, así que no nos detengamos mucho aquí. Pero los reformados respondieron a la situación y contexto de ellos, retornando a la palabra de Dios y tomando en serio que el evangelio es recibido, no inventado, y debe ser transmitido fielmente. Cuatro generaciones, 4 niveles de liderazgo, 4 niveles de enseñanza. Y finalmente debe ser defendido. Defendido. Aquí mismo en Timoteo, arriba, en capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. ¿Sabe que ese término, la forma, es el arquetipo? Estaba hablando en una iglesia no reformada, y yo hablé de este versículo,
y pegaron un brinco. Hermano, ¿cómo tú puedes decir que el Evangelio es una sola forma? Si todo el mundo discrepa, hay muchas interpretaciones. Correcto, le digo, hay muchas interpretaciones diferentes. Pero no vino del cielo de esa manera. Vino el Evangelio con un arquetipo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14. Guarda el buen depósito. Es un depósito, el depósito está hecho, el depósito vino de Cristo. El depósito usted no lo hace, ni lo cambia, ni lo inventa. El depósito usted guarda, o lo saca y lo enseña. Y este guardar, hermanos, no es que lo guarde en una gaveta. Yo creo que muchos cristianos como que interpretan mal. Entonces hay que guardar la Biblia. Bien guardada la tienen. Ese no es el término guarda. El término guardar es defender. Retenga la forma y defienda el Evangelio. Debe ser defendido. Y nosotros sabemos, y en el cuarto atrás, CLIR, nuestra confraternidad, acaba de publicar para niños la vida de Guido de Brès. Guido de Brès fue autor de la confesión belga, una confesión temprana, reformada. Y lo mataron. Tenemos el libro para niños para que sepan que nuestras raíces provienen de la sangre de los mártires. La fe reformada nace en medio de conflicto, de oposición a la verdad. Y muchos reformados dieron su sangre por esta verdad. En Francia le hicieron una trampa a los reformados. En la noche de una fiesta de San Bartolomé, habían invitado unos a venir a París. Y llegaron pensando que iba a haber un diálogo. Y comenzaron a matar a reformados. Y corrió la sangre en las calles. Y siguieron matando durante 15 días a los protestantes en Francia. Y se calcula que hasta 30,000. Recuerde que no había bombas. Eran muertos uno por uno con la espada. Hombres, mujeres y niños. A veces hablando con mis amigos pentecostales, tengo confianza con muchos de ellos, conozco montones. Le digo, ay hermano, estoy bien enojado con ustedes los pentecostales. ¿Por qué, hermano? ¿Qué le pasa? Nosotros los reformados derramamos nuestra sangre para rescatar el Evangelio solo por fe, solo por gracia, solo las Escrituras. Y ustedes vienen a traicionar solo por fe porque meten sus obras y sus manifestaciones y sus otras cosas y sus apóstoles y sus profetas. Le digo, me arrepiento de que los reformados derramaran sangre por ustedes. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Está loco usted? Por supuesto es medio en broma. Pero entre nosotros, los reformados, recordemos lo que costó recuperar la Biblia. Una de las primeras Biblias fue en español. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Yo tengo un facsímil de esa Biblia en mi casa. Linda. No la adoro, pero casi la venero. Y ahí está abierta en una cosa que tengo para libros. Pero esa Biblia tuvo que traducirse, imprimirse fuera de España, porque mataban también a los cristianos ahí. Hermanos, no olvidemos, no despreciemos el costo del Evangelio. Y el Evangelio puro, que nosotros creemos que la fe reformada refleja bien fiel, ese Evangelio hoy también debe ser defendido.
Vamos a hablar un poco de eso más adelante. En lo social, hermanos, brevemente, la fe reformada, ¿qué hora es? ¿Hasta qué hora tenemos? Ya casi. Bueno, vamos a ser breve. En lo social, hermanos, la fe reformada fue el gran enemigo de la tiranía del Estado. La fe reformada enseñaba la igualdad ante Dios de toda persona. Tanto el más rico como el más pobre, ante Dios eran iguales. Y eso transformó el concepto de la sociedad. La pecaminosidad de todo hombre requirió controles en la sociedad, porque el reformado sabe lo engañoso que es el corazón. Y el concepto de llamado y vocación de Dios de servir, creó el término ministro público. ¿Qué significa ministro? Siervo. Ministro de justicia es el que sirve a la justicia. El ministro de salud sirve las causas de salud. En Escocia, especialmente en Estados Unidos, sus gobiernos fueron influenciados particularmente por el presbiterianismo, con su gobierno representativo y la separación de poderes como controles. Los gobiernos, parlamentos, congresos, lo legislativo, ejecutivo, de justicia, fue influenciado particularmente por el presbiterianismo. Y no lo debemos olvidar. Y es digno de que mientras la iglesia evangélica, protestante en América Latina vaya creciendo, que nosotros los presbiterianos tomemos una actitud de liderazgo, porque nuestros fundamentos proveen principios para acción social, acción política. Entonces hablemos hoy, hermanos, de los desafíos modernos. Vamos a hablar de los desafíos modernos que enfrentamos hoy en día. Y uno de los desafíos más fuertes, pienso yo, corríjame si estoy equivocado, es la identidad reformada. Yo, por la gracia de Dios, Dios me permite viajar a diferentes países, a convivir en muchos círculos, tanto presbiteriano, reformado como evangélico. Y yo pienso, hermanos, y percibo una lucha en varios lugares por entender, abrazar y vivir la identidad, una identidad reformada. Yo antes participé con una agencia misionera en Centroamérica, en Costa Rica. Va a creer, era reformada. Una iglesia desde Estados Unidos, que tenía más de 100 años, ¿verdad? Va a creer que como equipo misionero nos convocaban en varias ocasiones para hablar sobre qué es plantar una iglesia reformada. No tenían claro. Yo sí tenía claro, pienso yo. Y una vez cuando sugerí que la identidad reformada eran algunas de estas cosas, todo el mundo me silbó, gritó, se opuso. Entonces le hice la pregunta, entonces, ¿cuál es la identidad reformada? Ahí no hubo acuerdo, nadie tenía claro qué era la identidad. Yo sé que en círculos reformados, algunos, la identidad reformada no está clara. Entonces, posiblemente, el desafío por sobre todos los demás desafíos es ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué es ser reformado? ¿Qué es ser presbiteriano? ¿Qué es? En su esencia, ¿qué significa esto? Y posiblemente el desafío por sobre todos los desafíos es ¿qué es ser
reformado. Ahora, aplicando un poquito lo que vimos desde el siglo XVI, una parte de la identidad reformada es, nosotros vamos a seguir normas bíblicas o inventos humanos. Yo creo que este es uno de los desafíos que nosotros tenemos que resolver. Normas bíblicas o inventos humanos en la organización de la iglesia, en el manejo de la liturgia, en nuestra enseñanza, etc. Nosotros estamos viviendo lo que podríamos llamar un caos evangélico. Ahora, allá en Costa Rica llevamos la vanguardia del caos evangélico. Ahí usted sabe, Enlace, tenemos el gran orgullo de ser la sede de Enlace. No sé cuántos miran Enlace. Si no lo miran, no lo miren. Si ya lo está mirando, deje de mirarlo. Enlace ha sido causa terrible, en parte, de la fuga, de la deserción evangélica en Costa Rica. De modo que tenemos un país lleno de ex evangélicos. Nosotros tenemos en Costa Rica una tasa nominal más alta que la Iglesia Católica. Una tasa nominal de evangélicos más alta que la Iglesia Católica. Un 60, un 70% de nominalismo. El 25% del país dice ser evangélico. Solo un 8% se ha bautizado o asiste una vez al mes. Y ese 8%, algunas iglesias grandes tipo Enlace, las tenemos a la par de nosotros. Hemos tenido que restaurar la vida de personas que dieron toda su plata pensando que iban a ganar la bendición de Dios, y cuando no recibieron esa bendición, les dijeron que les faltaba fe. Entonces la persona termina confundida, o no existe Dios, o no, yo no puedo creer, y los destruye. Y está pasando. Y esa no es la parte más triste. En Costa Rica ya superamos el 10% del país que se declara no religioso, es decir, ateo. Uno de los países con tasa más alta del evangelicalismo, también con tasa alta de ateísmo. Y Guatemala, que tenía la tasa más alta evangélica, tiene la tasa más alta de los ateos, 13%. 13%, mi hermano, en países latinoamericanos donde todo el mundo cree en Dios, por lo menos dice que cree en Dios. 13% es un montón. Y muchos de ellos fueron evangélicos. La iglesia evangélica los sacó de la iglesia católica para hacerlos ateos. Y yo una vez le dije a una fraternidad de pastores en Costa Rica, le digo, mire hermanos, si lo que vamos a hacer es sacarlos de la iglesia evangélica para hacerlos ateos, mejor los dejamos en la iglesia católica. Y se quedaron todos serios. La identidad nuestra versus, tomando en cuenta normas bíblicas versus inventos humanos. Los inventos humanos están matando el movimiento evangélico. Los inventos humanos están matando la fe cristiana en nuestros países. Entonces, hermanos, mire, necesitamos persignarnos bien serio ante Dios y preguntar qué somos, qué mensaje vamos a promover, cómo van a ser nuestras iglesias. ¿Vamos a seguir normas bíblicas radicalmente porque eso es lo que Dios usa? ¿O vamos a contribuir al desastre evangélico que está pasando ahorita? También otro desafío, hermanos, será ceder o no ante movimientos sociales fuertes que son anticristianos. ¿Qué tiene que ver las discusiones sobre el aborto,
sobre matrimonio gay, sobre derechos humanos, sobre el ambientalismo con ciertos énfasis, de gobierno mundial, global, gobiernos globales, y podríamos seguir con otros más, no se me ocurren otros más. ¿Qué tiene que ver todos estos, hermanos? Nosotros los vemos como cosas separadas. Algunos abogan por el aborto, otros por matrimonio gay, otros promueven derechos de los niños. ¿Sabe que en Costa Rica no se puede calificar con bolígrafo rojo porque hace daño al psique del niño? Seguro yo fui bien dañado porque a mí me marcaron con mucho rojo. Seguro todos mis problemas provienen de cuarto grado, que tenía una profesora mala, me marcó con rojo. Toda esta cuestión loca de derechos que todos reconocen, que los que hacen estas leyes seguro no tienen hijos. ¿Qué tiene que ver ambientalismo que dice los tsunamis son causados por la contaminación de la tierra está herida, la tierra está triste? Nunca entendí porque Estados Unidos contamina y la madre tierra mata a los indios en la India con tsunamis. Nunca entendí la relación, pero debe haber. Yo sé que hay. La Pachamama está brava. Seguro va a eruptar uno de estos volcanes por aquí. Cuidado, yo ahorita me voy. ¿Qué tiene que ver los movimientos para un gobierno mundial? Mire, son facetas o distintas máscaras de un solo movimiento. El paganismo moderno es paganismo. Y este paganismo tiene en la mira la iglesia cristiana. Porque dicen, y yo no tengo los libros, pero les recomiendo Peter Jones, y lo pueden buscar, los que leen inglés lo pueden buscar en el internet. Peter Jones, su libro 1 o 2, que los hermanos ahorita nos van a encargar a Clear de mandar un barco lleno del libro de Clear, yo sé, por fe, lo estoy confesando. Y su página en internet, Truth Exchange, y puede leer su blog de cosas actuales. Peter es doctor, profesor, fue misionero en la Francia, viaja al mundo, lo estimo terriblemente porque ha hecho más que cualquiera investigación sobre las formas en que el paganismo quiere destruir a la iglesia. Él asiste a reuniones de los mismos paganos, se mete a escondidas y se sienta por ahí atrás, escucha. Y los paganos, hoy intelectuales, profesionales, políticos, economistas, etcétera, afirman abiertamente que es el cristianismo que cree en aquel Dios creador los que están obstaculizando el progreso del mundo. Porque estos cristianos siguen insistiendo en un Dios separado. Ellos niegan que todos nosotros somos Dios. Ellos niegan la armonía del mundo, del planeta. Y estos cristianos insisten en que todos los hombres no son uno. Todos los hombres están divididos en dos campamentos, los redimidos por su Dios y los demás. Y esto impide la armonía, según ellos. Entonces, ¿qué dice el paganismo? Necesitamos destruir la iglesia. El movimiento gay, solo para tomar una de todos estos. El movimiento gay no tiene como propósito hacer a todos homosexuales. Tiene el propósito legalizar algo tan fundamental a la fe bíblica, algo contrario, fundamental al testimonio bíblico, porque Dios establece el matrimonio heterosexual de un hombre y una mujer en los primeros 2 capítulos de Génesis. Es fundamental para la existencia humana.
Y los paganos saben que si pueden derribar legalmente un pilar de la fe cristiana, pueden después echar preso a los que se oponen. Esa es la meta. Ahora, lamentablemente, para su agenda necesitan a que algunos se vuelvan homosexuales. Entonces bombardea la juventud. Y es una lástima. Y hay que decirle a los muchachos y las muchachas que están siendo utilizados como comida de cañón para una causa nefasta, que es el paganismo. Y están siendo utilizados simplemente para un fin anticristiano. Peter Jones también escribió, nosotros lo publicamos, Carta abierta a un amigo homosexual. Y él demuestra en esa carta que él pone a un amigo ficticio de que no es posible creer en el Dios de la Biblia y ser homosexual. Es una negación ya encarnada, ¿verdad? Entonces ese panfletito es muy bueno para aquellos, porque hay muchos cristianos que dicen, es que yo nací así, y todas las cosas que nosotros ya sabemos. Es una respuesta bíblica. Entonces, hoy día, hermanos, pronto, nosotros vamos a estar confrontados con el desafío de ceder o no. Porque cuando dicen, ilegal criticar el matrimonio homosexual, digamos de aquí a unos años, ilegal. Y si aquí alguien se para en este púlpito y lee Romanos 1, lo vamos a echar preso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la decisión de los ancianos? Yo creo que deberíamos responder a ese ¿qué pasa hoy? No tarde, mejor temprano. Vamos a estar dispuestos, retornando a los años primitivos de la iglesia, cuando si decían, César no es Señor, es Jesús, los vamos a tirar a los leones, y seguían diciendo los cristianos, César no es Señor. Pagamos impuestos, respetamos, pero no podemos adorar al César. Tenemos que adorar a un solo Señor. Y los tiraron a los leones, y los quemaban, y les hacían todo. Y Dios bendijo. Y aún así, bajo persecución, creció la iglesia. Tenemos tanta fe, hermanos, de que aunque nos eche preso, Dios va a cuidar de su iglesia, y nuestro testimonio será el fundamento para futuras generaciones. O por nuestra conveniencia cederemos. Ya algunas iglesias están cediendo. Y no solamente las liberales, ya todos escuchamos de la presbiteriana liberal, la metodista liberal, la episcopal liberal. No me refiero a esas iglesias. Un pastor en Estados Unidos, Asamblea de Dios, que dice, soy nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo, conservador, él dice, mire, dejemos esta cosa de los homosexuales, son personas también, invítelos a la iglesia, no les diga que tengan que estar cambiando, y está haciendo un llamado a que no se le diga al homosexual que es más pecador que cualquiera, que está bienvenido a la iglesia sin necesidad de cambiar. Ya está pasando. Y no solamente en iglesias liberales, iglesias que antes fueron conservadoras. No es que la avalancha viene, hermano, ya cayó, ya agarró tarde a muchos sectores. Ahora, yo sé que está bajo discusión aquí, constantemente, en todos nuestros países, es así. Y todos eso también, ¿verdad? En nuestro boletín, el boletín teológico de la CLIR, estamos tocando muchos de estos temas constantemente. Así que les recomendamos nuestros escritos, recomiendo los de Peter Jones, y el boletín es una herramienta útil. En la página de clear.net, usted puede buscar bajo artículos, en la pestaña de artículos, y hay artículos del boletín pasados. Usted puede hacer una búsqueda por tema o autor, y puede encontrar artículos sobre estas cosas, ¿verdad? Bien.
Los desafíos eclesiásticos, rápidamente entonces, hermanos, ¿qué produce también otro desafío de las iglesias presbiterianas? Es el estancamiento. Una iglesia o está creciendo o está estancada. Y las iglesias estancadas decrecen, siempre. Una iglesia nunca se mantiene en el mismo, ¿cómo se llama? El mismo estado. O estamos avanzando, creciendo, o estancados y vamos a decrecer. Eso es siempre. Ahora, pensando en que el evangelio es recibido, transmitido y defendido, ¿qué es lo que necesitamos, hermano? ¿A qué pide Dios? Ustedes todos recuerdan lo que decía Jeremías. ¿Qué sentía Jeremías dentro de su corazón y en sus propios huesos? Fuego. Dice, yo quería callarme. Dice Jeremías en capítulo 20. Yo quería callarme, yo quería desentenderme de esto. Y dice, yo no pude, porque ardía un fuego en mi corazón y en mis huesos, dice, y necesito hablar. ¿Y qué decía Pablo? Ay de mí si no predico el evangelio. Hermanos, un desafío para las iglesias presbiterianas, especialmente si enfrentamos esa lucha de que como que ya hemos perdido impulso. ¿Qué es el desafío? Convicción, pasión, estar convencido que recibimos la palabra de Dios, pasión por transmitirla a nuestros hermanos, a nuestras futuras generaciones y al mundo, y la convicción de defenderlo con todas nuestras fuerzas. El desafío de la capacitación. Hay obstáculos en la capacitación. Muchos de nuestros países no tienen grandes seminarios a donde podemos enviar a los muchachos. En Costa Rica utilizamos el programa de MINS. Ustedes aquí tienen la bendición de tener un buen programa de MINS trabajando. CLEAR, el propósito de CLEAR es fortalecer, ayudar a la iglesia a fortalecer su liderazgo. Y a través de nuestra red, de estar en contacto, de poder quizás, yo sirvo a las iglesias en diferentes países como un punto de contacto. Yo recibo llamadas o correos ahora, dice, hermano, nosotros queremos hacer tal conferencia, tal evento, ¿no tienes un conferencista? Y le puedo recomendar algunos. Entonces se contactan. Yo sirvo como el centro de información para mucha iglesia presbiteriana a nivel de América Latina. No siempre se puede, pero muchas veces. Entonces, hermanos, mire, el desafío de la capacitación es fuerte, pero necesitamos tomar cartas en el asunto, necesitamos definir qué vamos a hacer. Y gracias al hermano Cornelio Hegeman, el programa de MINS ha sido una gran arma. Yo creo en ese programa porque el líder en capacitación permanece en su hogar, permanece en su iglesia, puede permanecer en su trabajo y a la vez capacitarse. Y es una gran dicha de poder tener capacitación en camino donde estemos, sin necesidad de viajar a otra ciudad o salir del país. Yo creo que aquí vamos a terminar. Hay 1000 cosas más, ¿verdad? Pero tal vez podemos tomar algunas preguntas o comentarios en cuanto a los desafíos para las iglesias reformadas en nuestro siglo. Creo que hay una atrás, ¿no? Nada quedó claro, sí, hermano. Hermano Guillermo, desde tu experiencia y el contexto de Costa Rica, ¿nos puede brevemente explicar cuáles son los inventos humanos? ¿Cuáles son los inventos humanos?
¿Cuánto tiempo tenemos? Inventos humanos. Número 1, la organización de la iglesia. ¿Conoce G12? Ok. G12 es un invento humano. La organización de la iglesia, número 1, ¿verdad? La G12, una pirámide, un jerarquicalismo, no solo al interior de la congregación, sino entre iglesias. En Costa Rica se paga por cobertura y según la cuota, tal el involucramiento de la iglesia a quien usted paga. Eso es un invento humano. Número 1, en la organización de la iglesia. No voy a hablar más de organización de la iglesia. Hablemos litúrgicamente. En Costa Rica, posiblemente hemos tenido todas las manifestaciones posibles, imaginables, del Espíritu Santo. Ya no hablemos de lenguas. Ya no, ni hablan lenguas. Las iglesias pentecostales están preocupadas porque ya no hablan lenguas su gente. Ya no hablemos de caídas. Un muchachito vino a nuestra escuela, tenemos una escuela cristiana, y llegó Luis Carlos, un niño, un lunes, y se sentó. ¿Qué te pasó, Luis Carlos?, dijo la maestra. Ay, niña, dice, es que ayer la pastora sopló y nos botó a todos, pero a mí nadie me apañó. Dice, y me pegué la espalda en la silla. Bueno, no hablemos de caídas. No hablemos de la vueltecita, muestra del Espíritu, vueltecita hasta que caiga en trance. ¿Ya tuvieron el vómito santo? Expulsando demonios por vómito santo, ¿ya lo tuvieron? Ah, bueno, ya. El erupto santo, ¿ya lo tuvieron también? ¿No? Ah, entonces vamos a traer el erupto santo. El ladrido y hacer de gallo y mugido y todo eso también. Mire, inventos humanos. Ok, inventos humanos para la iglesia. Hablemos de doctrinas. Dios, por su ungido, profetiza en este maratón que el que siembra su semilla y pacta con Dios, las puertas de la prosperidad se le van a abrir. ¿Sabes qué es la esencia de baalismo en cananita? Vaya a Baal o a Dagón o a Sera y entregue sus sacrificios, saque de sus cosechas, vaya a darle al Dios para que Dios te bendiga, te dé fertilidad y te dé prosperidad y te dé cosecha. Es el paganismo. ¿Qué dice Jesucristo? De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Invento humano? ¿Teológico? Mire, hermano, podría seguir toda la noche. Inventos humanos sobran. Y son inventos no solo humanos, sino diabólicos. Porque se promueven en nombre de la iglesia, de la Biblia, y se promueven para beneficio de aquellos que los predican. Y Pedro ya nos advirtió que con palabras fingidas harían mercadería de la iglesia. Y lo están haciendo hoy. No voy a hablar más de inventos. Son muchos. Sí, hermano. Cuando dice normas bíblicas o inventos humanos, estas normas bíblicas no son producto de la interpretación. Yo le cargo a lo que yo creo que es una norma bíblica, le cargo la interpretación, más mi experiencia, más mi contexto cultural, más mi filosofía, y yo obviamente estoy convencido que es norma bíblica, pero no lo es. ¿Qué dice la Confesión de Westminster sobre la interpretación bíblica? ¿Cuál parte? Uno de los primeros artículos. ¿Qué más dice acerca de su comprensión? Lo más importante es entender el texto de la palabra de Dios más que el razonamiento. La Confesión Westminster dice que aunque no todos los pasajes son igualmente claros, la voluntad de Dios está tan ampliamente y tan sencillamente entregada en la palabra de Dios, que cualquiera, nosotros creemos no solamente en la sola escritura, sino lo que llamaron los reformados la perspicacia de la escritura, que significa la claridad suficiente.
Así que esto es importante lo que vos estás señalando, porque una salida para muchos es, todos interpretan la Biblia diferente. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la interpretación? Los reformados creemos que la Biblia es suficientemente clara para que realmente con sana interpretación, con lectura y conocimiento de la palabra. Es que, ¿qué pasa? Muchas veces interpretamos la palabra sin conocerla. Tú lees los reformadores, Juan Calvino, está interpretando un pasaje y está citando toda parte de la Biblia, pero así él no tenía logos, él no tenía el Bible Works, ¿no? Calvino tenía la palabra de Dios aquí, cosa que muchos no lo tenemos. Sí, hermano. Pero de todas maneras, sí existe, es innegable que existe el sesgo cultural, el sesgo filosófico, el sesgo... Eso es innegable. Con la misma palabra de Dios, no queremos negar que la Biblia se interpreta a sí misma, pero el cristiano occidental va a interpretar un poco diferente a un cristiano oriental, porque es un poco diferente cultura, un poco diferente contexto, etcétera, etcétera, etcétera. No digo al 100%, pero hay que tener en cuenta también, ¿o no? Lo que vos estás destacando es algo muy importante. No tenemos tiempo de hacer una respuesta amplia, hermano. Está la cultura ecuatoriana, norteamericana, la India, Australia. Vamos en nuestras diferentes culturas con diferentes cosas. Está la palabra de Dios, ¿verdad? Uno que está por aquí tiene una vivencia con muchas cosas diferentes que el que está aquí, que el que está aquí, que el que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora, el que está el aborigen de Australia lee la misma Biblia, el africano lee la Biblia y en Ecuador leemos la Biblia. Ahora, en Australia, digamos, en el Outback, no están peleando matrimonio gay. Aquí estamos peleando matrimonio gay. Y otra serie de cosas. Se puede hablar de la cultura, las diferencias de la cultura. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Esta palabra para él, aunque no haya hecho la pregunta sobre matrimonio gay, o que nosotros no hayamos hecho la pregunta sobre matar canguros, ¿es diferente la respuesta de la palabra? Ahora, ¿cuál es el substrato de la cultura? La manifestación de los que tienen canguros y la manifestación de los que viven en los Andes. ¿Cuál es el substrato de su respuesta cultural? Siempre es rebeldía. El hombre vive en rebeldía contra su Creador. Sus manifestaciones de su rebeldía toman diferentes rostros, pero es rebeldía. Y Dios, que dio su palabra, lo dio a través de 1400 años, un desarrollo de 1400 años. La dio en el contexto de diferentes culturas, y eso no es casualidad. La cultura de Abraham es muy diferente que la cultura de Roma, pero la palabra es la misma. El hombre necesita redención, perdón y transformación. Y esta palabra cubre cualquier expresión de su rebeldía. Entonces, no es problema que usted lleve la Biblia a la Amazonia o a Quito. No hay problema. Vas a encontrarte con diferentes expresiones culturales. Pero lo que vas a encontrar si miras con ojos informados de la palabra, lo que vas a ver es rebeldía humana, en sus matrimonios, en su hogar, con prójimo contra prójimo, en su economía, en su organización política. El substrato va a ser lo mismo. Sí, hermano. Porque también ahora hay una corriente donde toda la parte psicológica
Gracias, hermanos. Debiera haber mencionado ese como uno de los primeros desafíos, predicar a Cristo. Y perdónenme, porque es sobre todo, ese debe haber sido el primer desafío, el no predicar a Jesucristo. Me acuerdo que hace un tiempo, yo no pongo esta gente porque me enoja y a cada rato quiero romper el televisor, pero una vez me senté a escuchar a Cash Luna todo el sermón, 1 hora con papel y lápiz, y no mencionó a Jesucristo ni una sola vez. Pero no vayamos tan lejos, he estado en iglesias presbiterianas, que mencionan a Dios y tal vez un poco de Cristo, pero no se predicó a Cristo. Ahora, yo soy predicador y yo sé qué es en la congregación enfrentar un cierto problema en la iglesia o en el barrio, en la ciudad, y querer hablar de esto. Y yo he empezado a trabajar en mensajes y a media semana me doy cuenta que estoy hablando obras. Quiero llegar al púlpito a decir a la iglesia lo que deben hacer. ¿Y con qué poder lo van a hacer? ¿Con qué poder lo van a hacer? Si Jesucristo primero no es el que los ha presentado a Dios, los ha justificado, los perdona y derrama su Santo Espíritu. Si no es Cristo, ay de mí si no predico a Cristo, dice Pablo. Entonces, hermano, mire, ese desafío es clave. Y yo creo que en nuestras oportunidades de hablar con otros evangélicos y entre nosotros mismos, animémonos, predique a Cristo. En un púlpito, en una iglesia que yo en Estados Unidos me subí y había un letrero: quisiéramos ver a Cristo. Como dijeron los griegos, ¿se acuerdan? Juan 12, que querían ver a Jesús. Y estaba el letrero: queremos ver a Jesús en el púlpito. Muy difícil no predicar a Jesús. Sí está el letrero. Pero qué buen recordatorio. Qué buen rótulo. Señor, queremos ver a Jesús. Desafío tremendo. Sí, hermano. Más que una pregunta, un comentario, agradecerle por su exposición, pero yo recuerdo la segunda carta de Pablo a Timoteo, cómo está escrita en una cárcel, cómo le anima a Timoteo y le dice, primero le recuerda su herencia espiritual y sus responsabilidades, y le dice, solo el que persevera, sea quien sea, el que persevera y es fiel a la verdad, fiel a la fe verdadera, él recibirá el galardón de Dios. Y ese es el desafío más grande que nosotros tenemos en este momento. Dios pide fidelidad y esa fidelidad tiene un costo. Ya se habla mucho de la frase de Dietrich Bonhoeffer: gracia barata o gracia costosa. Sí, es gracia. Dios nos redime por gracia, pero es una gracia que costó la vida de Cristo y nos llama a nosotros a llevar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Gracias, hermano. Amén. Sí, hermano. Bueno, estamos hablando de que tenemos que ser iglesias con normas bíblicas y tenemos que erradicar lo que habíamos escuchado. ¿Cómo, de la experiencia de ustedes, cuál es el mecanismo o qué utilizan para evangelizar? O no utilizar la palabra, sino para esta palabra de evangelizar, sino divulgar la palabra de Dios, cómo compenetrarse y entrar para divulgar hacia las demás personas. ¿Qué utilizan ustedes? A nivel Latinoamérica, las iglesias presbiterianas usan una variedad de tácticas. Yo no creo que la Biblia especifique una sola forma de evangelizar. En México estuve el mes pasado y en Tabasco, que es un poco rural, todavía hacen campañas al aire libre. Yo prediqué en un pueblo que se convocó a todo el pueblo. Empezó a llover, nos quedamos ahí y paró, dice el que dirigía, dice, bueno, Dios estaba probando si nos íbamos a quedar aquí bajo lluvia o no. Y era una campaña al aire libre.
y se predicó y se hace un llamado. En Costa Rica, el momento de campañas de que la gente escuchara pasó en los años 60 y 70. Los Strachan, enviados por Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, hicieron campañas al aire libre con lonas, con tiendas, ¿verdad? Y muchos, era el momento en Costa Rica que muchos estaban aburridos de la Iglesia Católica, salían en masa, ¿verdad?, a entrar en iglesias evangélicas. Hoy día, por todo lo que pasó después, el movimiento pentecostal, los Strachan hicieron un grave error. Ellos dijeron, no vamos a imponer ninguna doctrina. Vamos a dejar que la iglesia costarricense haga su propia credo, ¿verdad? Y tampoco vamos a imponer un orden, un gobierno de iglesia. Vamos a dejar que la iglesia se contextualice. Eso fue el desastre más grande. La iglesia bíblica que sembraron hoy es una iglesia en declive, dividida doctrinalmente, caótica, sin gobierno y sin doctrina, ¿verdad? Debieran haber impuesto lo que dice la Biblia. Ahora, hoy día en Costa Rica, invitar a una persona siquiera, mucho menos a hacer una campaña, no funciona. Las personas están aquí, como te dije, hay más ex evangélicos de lo que hay evangélicos. Tenemos un nominalismo de 65% de ex evangélicos. Ahora, mucho menos los que nunca salieron de la Iglesia Católica te va a escuchar. Entonces, nuestro trabajo evangelístico es lento y personal. Y toda nuestra iglesia es una iglesia pequeña porque ha sido duro. Nuestros hermanos usan contacto personal, sus amigos, familiares, y yo elaboré un estudio bíblico de panfletos, la Biblia, el pecado, facetas de la salvación y qué es ser un creyente, miembro de una iglesia. Y eso lo hacemos en casas, ¿verdad? O grupos pequeños. Entonces hacemos evangelización uno a uno. Pero ¿no sería un desafío ampliar esto? Como por ejemplo. Nosotros somos reformados y tenemos la verdad. ¿Por qué no podemos ampliarlo? Nosotros hemos hablado por tele, hemos hablado por radio, aprovechamos toda oportunidad que se pueda, pedimos oportunidades, se nos niegan. Hemos pedido poder hablar del tema de matrimonio gay con Canal 7, que es la principal. Nos niegan porque siempre que lleva un pastor evangélico es uno que no sabe de qué está hablando. No quieren llevar a ningún reformado ahí. Entonces nosotros no estamos cerrados a otros medios, lo que pasa es que se nos cierran las puertas, ¿verdad? Pero en fin, en Ecuador busque los medios posibles. La pregunta va porque, bueno, aquí de lo que tú hablabas del tema del movimiento de los G12 es muy grande. Y ellos tienen mecanismos para poder llegar a las personas. Y el evangelismo es 100% para todos. Entonces, a eso iba mi pregunta. Con nosotros como reformados, ¿qué debemos hacer? No, los encuentros del G12 ha sido parte de crear esa masa de nominales que tenemos. Eso no funciona. Eso no funciona. Eso es el desastre. Sí, estamos de acuerdo con eso, pero nosotros, ¿qué debemos hacer en independencia? Discipulado. Podemos decir que... Claro. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno. Esa es la pregunta. Mire, es predicar la palabra. La forma, Pablo dice, yo me hago como el romano, como el griego a los griegos. A los judíos me hago como los judíos. La forma es, ustedes tendrán que definir aquí en Ecuador. Yo no te lo puedo decir. Le digo lo que estamos haciendo en Costa Rica, ¿verdad? Es lo más que sabemos hacer. Pero es esforzarnos con predicar la palabra, buscar formas, y tenemos libertad todavía de culto y libertad de expresión. Así que sí hay formas, eso sí se lo puedo garantizar. Hay formas. Ahora, juntos ustedes definen y cada uno actúa. En mi iglesia yo doy gracias a Dios que casi todos los miembros tienen claro, son portadores, embajadores de Cristo. Y a su manera lo están haciendo. Es lento, pero nosotros tenemos personas en nuestra iglesia que no son miembros todavía, invitados por estas personas. El internet
Usamos el internet también. ¿Ah? Sí, hermano. Estaba esta mañana leyendo un pequeño artículo donde un profesor, a un profesor le preguntaba o el profesor le invitaba a una adolescente a que estudiara cursos de Biblia y la muchacha le contestó con una pregunta: ¿para qué sirve la Biblia? Y eso en realidad es una respuesta a una pregunta muy generalizada ahora. Si no se haya utilidad en el estudio, frente a estos estudios que tú nos has planteado, ¿para qué sirve? Como director de MINS, díganos. Bueno, lo voy a responder. No se me quita el tiro. Mire, vivimos días antidoctrinales. ¿Qué es el refrán? La doctrina divide, el espíritu nos unifica, ¿verdad? Eso es muy común, esa idea. Y inclusive dentro de los reformados nos hemos contagiado y hemos sido contaminados con la idea de que doctrina, sí. Me imagino que debe haber doctrina, pero lo más importante es gozo en el espíritu, es alabanza, es no sé qué, no sé cuánto. Pablo dijo: lo que yo recibí, yo entregué, y da un credo. Ahora es un mini credo. Pablo decía más que eso cuando estaba en Corinto por 2 años, ¿verdad? Todo el libro de Corintios, las 2 epístolas más largas, tomando en cuenta Hebreos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros vivimos días antidoctrinales, pero Pablo le dice a los corintios: son salvos si permanecen en esto. Y le dice a Timoteo: retén la forma, estaba hablando de doctrina, y guárdalo, defiéndalo también. Y no solo eso, sino busque hombres idóneos que se enseñen a otros. Entonces, la fe bíblica es netamente doctrinal, doctrina, es doctrina. Y desde el puro principio de la iglesia confeccionaron credos. ¿Cuántos conocen el credo de Atanasio? Es largo, ¿verdad? ¿Cuántos podemos rezar el credo de Nicea? Y el sínodo de Nicea sacó documentos sobre el credo de Constantinopla. La iglesia primitiva creía en doctrina, créame. Y nosotros no podemos hacer menos. Sí, hermano. Usted mencionó que en el siglo XVI una de las amenazas principales dentro de la teología y dentro de la iglesia era la Roma católica, la Iglesia Católica Romana. Ahora vemos una apertura en la Iglesia Católica Romana hacia nosotros, los protestantes. ¿Cómo puede enfrentar la Iglesia esto que a mí me parece como las primeras de San Bartolomé? ¿Tú crees que hay apertura hacia el protestantismo de parte de la Iglesia Católica? ¿Cuál? Inicialmente no, pero en cierta forma hay el ecumenismo, que todos somos hermanos, todos nos amamos bien. Vea, la declaración de católicos y protestantes juntos es una entrega de parte de los protestantes, porque los católicos no cedieron nada. Los católicos creen que somos salvos por Cristo. Inclusive pueden decir solo Cristo, porque en última instancia de Cristo mediado por la iglesia y sacramento y todo, es siempre Cristo. El católico puede decir solo Cristo, pero lo comprende dentro de su sistema, ¿verdad? Lo que el católico no cree y nunca cederá es que la justificación es por la imputación de los méritos de Cristo. Eso no lo han aceptado, ni lo aceptarán. Y no lo han hecho. El día, ¿cuándo fue? El día después, porque la declaración fue rechazada primero por el Papa y luego nunca aceptada por la Iglesia Católica. Son los protestantes que andan diciendo su declaración de católicos y protestantes conjuntos, y la Iglesia Católica nunca la aceptó. Y el día después de pedir perdón por matanzas de protestantes, al día siguiente Papa Juan Pablo II nomina a Torquemada para ser santo.
o canonizado. El que mató más protestantes que ninguno. La Iglesia Católica no ha cambiado ni va a cambiar. Y nosotros no debemos engañarnos. Cualquier manifestación de apertura es que volvamos a Roma. Nada más, ¿verdad? Ellos no van a dejar de ser católicos para hacerse presbiterianos. Nunca. Pero ellos aceptarán que usted se haga católico. Y el problema es, en Costa Rica hay una iglesia, es grande, no es tan fanática, ¿verdad? El problema es que está aguada su doctrina y celebra matrimonio, por ejemplo, entre miembros de su iglesia y la iglesia católica. Llega el padre, ¿verdad? Con la muchacha y el pastor con el muchacho. Juntos hacen la ceremonia, el sacerdote hace una misa, le da la hostia a la niña, ¿verdad? El otro no, el otro. Y juntos creen que ahora porque se firmó una declaración conjunto, ahora podemos casarse y ya no hay diferencias fundamentales. Eso ha sido el engaño tremendo de parte de Roma, ¿sí, hermano? Como cristianismo en general, ¿no? Yo creo que enfrentamos un desafío que es un Islam beligerante. La religión que más crece en el mundo es el Islam. Estaba leyendo un artículo dentro de la BBC de Londres que hay católicos que se convierten al islamismo dentro de América Latina. Entonces, aquí mismo en la ciudad antes no había mezquitas y ahora parece que hay 3. Ya, ¿en serio? Sí. Ya, Costa Rica aún no tiene. Entonces, mi desafío no es presbiterianizar a un católico. Mi desafío, o la visión que tenemos es, miren, el Islam está a las puertas y ellos han cruzado ya el Atlántico para llegar mucho a México, a Centroamérica y están llegando acá al Ecuador. Entonces, si me enfoco en un católico sí le va a traer problemas, de cómo llamarlo, pero el Islam es otra cosa, es un desafío, no sé. Para ti la fe católica, sí, ortodoxa, salva. No me refiero a eso, Pero no, un momento. Entonces, el católico que cree su doctrina es salva. Yo creo que puede haber salvos en la Iglesia Católica, pero por lo general, la persona que es católica, ¿es salva o no es salva? Entonces, ¿por qué no sería objeto de evangelización? No, sí, pero no digo que no. Yo no digo que no deban evangelizar al católico. Ok. Pero frente al gran desafío, frente al gran... No quiero usar esa palabra porque me podría meter en problemas. Pero el gran desafío que es el Islam, ¿no deberíamos enfocarnos más en el Islam? Yo diría una cosa en respuesta. ¿Cuántos católicos conoces tú y cuántos islámicos conoces tú? Ahorita la proporción es 99. Evangélicos y católicos. Cuando ya sea mayoría los islámicos, evangelistas y musulmanes. Pero ahorita la gran mayoría de incrédulos siguen siendo de corte católico. Ahora, eso no es descuidar el Islam, obviamente. Sí, hermano. Hermano, cuando estábamos hablando del Evangelio y cómo el Evangelio está llegando a la iglesia, hablamos de liderazgo. Pablo transmitió lo que recibió a Timoteo a hombres fieles, los hombres fieles a otros. Yo creo que un gran problema que puedo mirar yo en la iglesia reformada aquí en Quito, Ecuador, es la falta de hombres fieles, de Timoteos. Tenemos un liderazgo que está en una edad, pero no tenemos ancianos durante varios años. ¿Cómo encontrar a esos hombres fieles? ¿Qué buscamos en esos hombres fieles? ¿Cuál es el distintivo que debemos nosotros en nuestras iglesias comenzar a buscar para que tengamos más personas que prediquemos el Evangelio y el Evangelio realmente sea transmitido realmente mostrando a Jesucristo y su gloria? Ese es el desafío. Le voy a compartir lo que vi en México, no, lo que escuché. En México, el pastor de la iglesia tiene un deber de capacitar ancianos y presentarlos a la iglesia para nominación o aprobación. Una congregación fue al presbiterio y se quejó ante el presbiterio
de que su pastor no estaba cumpliendo su labor. Era vago. Y el presbiterio reprendió a ese líder y dijo, vuélvete a tu congregación y haz tu trabajo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es tu deber instruir, discipular, capacitar. Y todo pastor en el presbiterio de Tabasco, todo pastor tiene clases semanales, todas las semanas, sea lunes, martes, miércoles, cuando sea, discipulando y capacitando. Ahora, el proceso allá es, la iglesia nomina hombres que ellos creen que podrían servir, pero no son ordenados. El pastor tiene el deber de capacitarlos en un lapso de meses, ¿verdad? O un tiempo, y entregarlos entonces a la congregación, y los instruye en doctrina, y también se permiten predicar, ¿verdad? Para su capacitación. Entonces, la iglesia, de los 3 o 4, no sé cuántos, ¿verdad? La iglesia dice, el hermano, este hermano y aquel hermano, creemos que tienen llamado de Dios y van a servir. Mi punto es esto, trabajan. Un anciano no va a caer del cielo. Un anciano es formado, un diácono es formado, un pastor es formado. Entonces, si no se está haciendo, entonces necesitamos amarrarnos la faja y enrollarnos las mangas y trabajar. Estamos trabajando ahora, nosotros como hombres que consideramos que tienen el potencial de ser un siervo del Señor. Testimonio, hemos llamado. Vamos a prepararnos, pero por ejemplo aquí en el Ecuador también tenemos el presbiterio. Y aquí en el Ecuador, quien prepara a los ancianos no es la iglesia, no son los líderes de la iglesia, sino el presbiterio. Y yo creo que eso también determina muchísimo la lentitud en la preparación. No conozco ningún lugar donde es el presbiterio, es la congregación, ¿verdad? Y el orden, inclusive la forma de gobierno que desde Westminster habla de que la iglesia local, inclusive la iglesia local, el presbiterio ni se mete cuando son ancianos y diáconos. Es la iglesia local que capacita y ordena. La iglesia local tiene la potestad, según Westminster, también según Dort, ¿verdad? La iglesia local capacita, ordena. Ahora, cuando es pastor, él es llevado al presbiterio para su examen, ¿verdad? Pero deben ser, a mi opinión, deben ser las iglesias locales que trabajan, luchan, capacitan y ordenan, ¿verdad? Más que nada porque ellos son los que les conocen, ¿no? Por supuesto. Para poder desarrollar un trabajo de maestría debería tener muchos ancianos que estén dedicados a esa obra. Recordemos que el principio presbiteriano de gobierno es que los consejos mayores, más amplios, tratan cosas en común. Ahora, un anciano local no es en común. Un anciano local sirve localmente, ¿verdad? El presbiterio y la asamblea tratan cosas eclesiásticas de común acuerdo, doctrinal, disciplina, apelaciones, liturgia, cosas litúrgicas para toda la iglesia, ¿verdad? Sí, Fred tiene la mano levantada hace tiempo. Ah, bueno. Hay una hermana también que tenía... Ok, y terminamos. Yo tengo una pregunta respecto a la pregunta sobre mi hermano aquí sobre la prédica cristocéntrica y su respuesta también, lo aprecio mucho. Pero yo por tener contacto con el norte también y muchas veces entre los reformados también, el énfasis en la prédica cristocéntrica, pero no habla sobre el culto cristocéntrico, no que la música, cómo hablamos a Dios y todo esto. Porque parece que la prédica tiene que ser cristocéntrica, pero la música, todas las canciones es centrado en el hombre. Ok. Y yo creo que la iglesia romana no solamente sobre la prédica, Sí. pero también todo
Sí. De acuerdo. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, somos cristocéntricos en todo. Hermana. Sí. Necesitamos para presentar a Cristo, necesitamos conocer a Cristo, número 1. Pero conocer a Cristo no es una experiencia sentimental. Conocer a Cristo es conocer una persona que hizo algo y dijo algo. Y dijo a sus apóstoles, id de hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, presentar a Cristo, sí se necesita conocer al Cristo de la Biblia, no un invento mío. Y el Cristo de la Biblia resulta que es revelado desde Génesis 3. Y puede leer 1 y 2 también mientras tanto, ¿verdad? Y desde Génesis 3 al Apocalipsis es Cristo revelado. Dwight Moody, un gran evangelista que salvó a muchas personas, llevó a muchas personas a los pies de Cristo. Y yo no quiero criticarlo, pero él dijo, es necesario presentar a Cristo en cualquier momento. Yo puedo resumir el evangelio en una moneda de 10 centavos, un dime. Y dijo un reformado, Abraham Kuyper, qué raro, si a Dios le llevó 66 libros para revelar a Cristo. Ahora, no tenemos que llevar los 66 libros siempre para presentar a Cristo, obviamente. Pero tampoco debemos promover un evangelio reduccionista, superficial, que es la plaga que asedia ahorita las iglesias. Hermano, ya una última pregunta o comentario. Muchas gracias. ¿Oramos? Para terminar, muchísimas gracias, hermano. Gracias por sus preguntas estimulantes. En eso estamos todos y Dios los bendiga. Yo los felicito. Muchas gracias por este espacio en esta noche. Estamos disponibles. Yo creo que hay una merienda después o un cafecito. Bien, vamos a orar. Oremos. Padre de la gloria, damos la gloria y las gracias a ti. Gracias por Jesús nuestro Señor. Gracias por tu palabra que tú nos has dado, que es entendible, es clara. Gracias por nuestra herencia reformada, oh Dios, la honramos a aquellos que dieron sus vidas todas, algunos hasta la muerte, por honrar y restablecer una sana doctrina, el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros, oh Dios, tú sabes nuestros desafíos, tú sabes nuestras luchas, tú sabes nuestras propias debilidades y nuestras ignorancias. Oh Dios, clamamos a ti y miramos hacia ti para que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.